Hoy tenemos un relato con giros inesperados que os dejará con el culo torcido. Por favor, suscribíos para poder mejorar el canal. Empecemos. En las profundidades de un denso bosque, donde los árboles parecían haber vivido desde tiempos inmemoriales y danzaban al compás del viento nocturno, se alzaba una mansión envuelta en un aura de misterio y terror. Sus muros de piedra, cubiertos de hiedra retorcida, parecían contener historias innombrables, historias que pocos se atrevían a escuchar. Era en esa morada de sombras donde se decía que habitaba una secta, una hermandad de almas perdidas que adoraban al diablo en la oscuridad de la noche. Los lugareños susurraban entre dientes sobre los rituales infernales que tenían lugar en las profundidades de la mansión, sobre los cánticos que perforaban la quietud de la noche y las ofrendas de sangre derramada en nombre de entidades impías y malévolas. Tal vez realidad o tal vez ficción de unos aldeanos charlatanes. Una noche, envuelto por la curiosidad y alimentado por el temor, Javier, un joven audaz de espíritu inquieto, decidió desafiar las advertencias y adentrarse en los dominios prohibidos de la mansión. El brillo de la luna llena iluminaba su camino mientras avanzaba con paso vacilante entre los árboles retorcidos y los perros guardianes que vigilaban como espectros en la penumbra. Con cada paso, el corazón de Javier latía con fuerza, un eco rítmico que resonaba en el silencio de la noche. Cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía ser un grito de advertencia, una señal de que había cruzado el umbral hacia lo desconocido. Pero el joven no retrocedió. Su curiosidad era como una llama que ardía en su mente, guiándolo hacia su destino incierto. Finalmente, la mansión se alzó ante él, majestuosa en su decadencia. Sus ventanas rotas y sus puertas cubiertas de musgo parecían invitarlo a adentrarse en su interior. Sin vacilar, Javier empujó la puerta principal, que se abrió con un crujido chirriante, revelando un pasillo oscuro y polvoriento que se extendía hacia el abismo de lo desconocido. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra mientras avanzaba con cautela. Su mirada exploraba cada rincón en busca de señales de vida o peligro. El aire estaba cargado con olor a humedad y decadencia, y el silencio era tan denso que podía casi sentirlo pesando sobre sus hombros. De repente, un sonido lejano lo puso en alerta, un murmullo apenas perceptible que parecía emanar desde las profundidades de la mansión. Javier se detuvo en seco, pero siguió avanzando lentamente mientras escuchaba con atención. El murmullo se convirtió poco a poco en una voz más firme, una voz susurrante que parecía llamarlo desde lo más profundo de la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Javier siguió el sonido. Su curiosidad ahora eclipsaba cualquier rastro de miedo que pudiera sentir. Con cada paso, el susurro se hacía más fuerte, más insistente, hasta que finalmente llegó a una puerta entreabierta, de la cual emanaba una luz blanquecina que iluminaba el pasillo con un resplandor fantasmal. Con un nudo en la garganta, Javier empujó la puerta muy lentamente sin hacer ruido y entró en la habitación, encontrándose con una escena que lo dejó sin aliento. En el centro de la habitación, un grupo de figuras encapuchadas se arrodillaba alrededor de un altar oscuro. Sus cuerpos temblaban con la emoción de lo que estaba por venir. En el altar, una figura se alzaba en toda su oscura majestuosidad. Una mujer de mirada penetrante y aura de poder que parecía emanar de las profundidades del abismo. Javier se quedó paralizado ante la visión. Su mente luchaba por comprender lo que veía. ¿Era este el santuario de la secta? ¿Había encontrado finalmente aquello que se contaba en el pueblo para asustar niños? Sus preguntas fueron interrumpidas por la voz de la líder de la secta, cuyas palabras resonaron en su mente como un eco distante. Te hemos estado esperando, Javier. Bienvenido a nuestro círculo de devotos. ¿Estás listo para aceptar el destino para el que has sido elegido? Dijo la mujer con una sonrisa siniestra en los labios. Javier tragó saliva,
El corazón parecía salirse de su pecho mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sabía que este era un momento crucial, una encrucijada en la que su destino sería sellado para siempre. Y aunque una parte de él temía lo que estaba por venir, otra parte ansiaba la promesa de poder y conocimiento que la oscuridad tenía para ofrecer. Con una seguridad feroz ardiendo en su interior, Javier se arrodilló ante la líder de la secta. Su mente y su alma estaban listas para abrazar el abismo que se extendía ante él. La oscuridad lo había llamado, y él estaba más que dispuesto a responder. El aire en la habitación se espesó con una tensión palpable mientras Javier se arrodillaba ante la líder de la secta. Los ojos de la mujer brillaban con una intensidad malévola mientras lo observaba con atención, como si pudiera ver a través de las profundidades de su alma y leer cada pensamiento oscuro que se albergaba en su interior. Te hemos estado esperando, Javier, repitió la líder con una voz que resonaba en la oscuridad como un eco distante. Has demostrado ser digno de nuestra atención, pero antes de que puedas ser uno de nosotros, debes someterte a la prueba de la iniciación. Javier asintió con solemnidad. Su decisión era clara como una llama en la oscuridad. Sabía que este era el momento crucial en el que su destino sería sellado para siempre y estaba dispuesto a afrontar cualquier desafío que se le presentara en el camino hacia el poder y la gloria que la secta prometía. Con un gesto de su mano enguantada, la líder de la secta indicó a sus seguidores que se apartaran, dejando a Javier solo en el centro de la habitación, rodeado por las sombras que danzaban al compás de la luz destellante de las velas. La atmósfera se cargó con una energía extraña mientras el ritual de iniciación comenzaba. La líder se acercó a Javier con pasos lentos y deliberados. Su mirada estaba puesta en él como si pudiera ver a través de su máscara de humanidad y observar la oscuridad que latía en su interior. Extendió una mano enguantada hacia él, ofreciéndole un cáliz lleno de un líquido oscuro que olía como el propio infierno. «Bebe», ordenó la líder con voz de mando. Su tono no admitía discusión. Javier tomó el cáliz con manos temblorosas, su mente zumbaba con nervios y ansiedad. Sabía que este era el momento en el que sellaría su destino con la secta, en el que se comprometería a seguir el camino de la oscuridad hasta el final de sus días. Con un último suspiro, llevó el cáliz a sus labios y bebió profundamente. El líquido era amargo y ardiente, como el veneno de las serpientes, y sentía que quemaba su garganta mientras descendía por su esófago hacia el abismo de su estómago. Pero en lugar de sentirse repulsado, Javier sintió una sensación de euforia y poder que lo envolvía como una manta cálida en la noche fría. Cuando terminó de beber, la líder de la secta sonrió con satisfacción. Sus ojos brillaron con una luz maligna mientras observaba el cambio que se producía en Javier. Sabía que lo había reclamado para siempre, que lo había iniciado en los misterios oscuros que yacían en el corazón de la secta. Ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la comunidad. Que la oscuridad te guíe en tu camino y te conceda el poder que buscas, declaró la líder con solemnidad. Su voz resonó en la habitación como un trueno en la noche. Con esas palabras, Javier se puso en pie, su mente se despejó con una energía renovada y una sed insaciable de conocimiento y poder. Sabía que su misión apenas comenzaba, que había cruzado el umbral hacia un mundo de sombras y secretos que transformaría su vida para siempre. Y estaba más que listo para enfrentar lo que viniera a su encuentro en el camino hacia la grandeza que tanto ansiaba. Con la iniciación completada, Javier se adentró aún más en los oscuros entresijos de la secta. Su mente estaba embriagada por la promesa de poder y conocimiento que la oscuridad le ofrecía, y su lealtad hacia la líder y sus seguidores era inquebrantable. Sin embargo, pronto descubriría que el precio del poder era alto y que la oscuridad exigía sacrificios en nombre de su gloria. Una noche, la líder convocó a Javier a su lado,
Su mirada era fría y calculadora mientras le encomendaba una tarea de importancia suprema. Ha llegado el momento de demostrar tu lealtad hacia la secta. Debes llevar a cabo un sacrificio en nombre de nuestro Señor Oscuro. Le dijo con voz serena pero implacable. Javier tragó saliva. Sabía que no era fácil lo que se le pedía mientras absorbía las palabras de la líder. Sabía lo que se esperaba de él, lo que la oscuridad exigía como tributo por su favor. Aunque una parte de él temblaba ante la idea de derramar sangre inocente, otra parte ansiaba la aprobación de la secta y el poder que le aguardaba en el camino de la lealtad absoluta. Sin vacilar, Javier aceptó el encargo y se dispuso a cumplir su cometido, sabiendo que no había vuelta atrás una vez que se había comprometido con el camino de la oscuridad. Escogió a su mejor amigo, Daniel, como la víctima de su sacrificio, sintiendo un dolor punzante en su corazón por la traición que estaba a punto de cometer. En una noche envuelta en oscuridad, Javier llevó a Daniel al bosque cercano, donde la luna se ocultaba y los árboles susurraban advertencias de peligro en la brisa nocturna. Con cada paso, el peso de su traición se hacía más difícil de soportar, pero Javier sabía que no había vuelta atrás. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque, donde un altar oscuro aguardaba en el centro, iluminado por el brillo apagado de las estrellas. Javier empujó a Daniel hacia el altar. Su corazón retumbaba en su pecho mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para justificar su traición. Pido perdón, amigo mío, pero la oscuridad me ha reclamado, y debo cumplir con su voluntad. Fuiste un buen amigo, y ahora serás un buen sacrificio, murmuró Javier con voz entrecortada por la culpa y el remordimiento. Sin darle la oportunidad de responder, Javier empuñó un cuchillo ceremonial y lo hundió en el corazón de Daniel, sintiendo cómo la sangre caliente brotaba en un torrente oscuro y espeso. Un grito ahogado se escapó de los labios de Daniel, pero fue sofocado por el rugido de la oscuridad que lo devoraba todo a su paso. Cuando el sacrificio estuvo completo, Javier cayó de rodillas junto al altar. Su mente estaba atormentada por los horrores que había cometido en nombre de la secta. Sabía que nunca podría volver atrás, que su alma estaba manchada por la sangre de su amigo y que su destino estaba sellado para siempre en las garras de la oscuridad. La noche se cernía sobre el bosque. Susurros de dolor y traición flotaban en el aire mientras Javier se sumía en las profundidades de la culpa y el remordimiento. La oscuridad había reclamado su alma, pero a qué precio había sido vendida, solo el tiempo lo revelaría. Después del sacrificio de Daniel, Javier se vio sumido en un abismo de remordimiento y tristeza. Cada noche, los gritos ahogados de su amigo resonaban en su mente como un eco de condena, recordándole el precio sangriento que había pagado en nombre de la secta. Sin embargo, a pesar de su tormento interno, su lealtad hacia la oscuridad seguía siendo inquebrantable. En su búsqueda de redención, Javier se aventuró más profundamente en los oscuros rincones de la mansión, en busca de respuestas que pudieran aliviar su culpa y liberarlo del peso de sus acciones. Fue durante una de estas incursiones que descubrió un antiguo pergamino oculto en un doble fondo de un cajón, cuyas palabras arrojaron luz sobre los secretos más oscuros de la secta. El pergamino hablaba de un pacto ancestral sellado con el mismísimo diablo, un pacto que exigía sacrificios humanos como tributo por el poder y la gloria eterna. Javier lo leyó con horror, mientras las revelaciones se desplegaban ante él, revelando la verdad oculta detrás de los rituales siniestros y las ofrendas de sangre derramada. La oscuridad que había adorado y servido con tanta devoción no era simplemente una fuerza sobrenatural, sino una entidad malévola que se alimentaba de las almas de los inocentes. Su lealtad hacia la secta había sido explotada por la líder y sus seguidores, quienes utilizaban el poder de la oscuridad para sus propios fines. Atormentado por la revelación, Javier increpó a la líder de la secta, exigiendo respuestas a sus preguntas ardientes. En un giro inesperado, la líder confesó la verdad detrás de los velos de la mentira y la manipulación.
reconoció que la secta había sido corrompida por el poder y la ambición y que sus acciones habían desatado fuerzas que estaban más allá de su control. Sin embargo, la líder no mostró arrepentimiento por sus acciones, sino una decisión fría y calculadora para mantener su dominio sobre la secta a cualquier costo. Advirtió a Javier que la oscuridad era implacable en su búsqueda de almas perdidas y que aquellos que se atrevieran a desafiarla obtendrían una condena aún peor que la muerte. A pesar de las amenazas de la líder, Javier sabía que no podía seguir sirviendo a la oscuridad que había consumido su alma. Con una claridad de mente renovada, juró luchar contra la secta y liberar a aquellos que habían caído bajo su influencia corruptora. Sabía que el camino hacia la victoria sería largo y peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y sin mirar atrás. Así, armado con la verdad y el fuego de la justicia, Javier se preparó para desafiar a la oscuridad y enfrentarse a su destino con coraje y valentía. El camino estaba lleno de peligros y sacrificios, pero estaba decidido a luchar hasta el último aliento por la humanidad que aún quedaba en él. Con la verdad al descubierto y su rabia ardiente como un fuego en la oscuridad, Javier se preparó para enfrentarse a la secta y liberar a aquellos que habían caído bajo su influencia corruptora. Sin embargo, sabía que desafiar a la oscuridad no sería fácil y que la traición acechaba en las sombras, lista para desatar su furia contra aquellos que se atrevían a desafiar su poder. Armado con el conocimiento que había adquirido y con aliados dispuestos a unirse a su causa, Javier se enfrentó a la líder de la secta en un combate que sellaría su destino y el destino de aquellos que habían sido consumidos por la secta. En los pasillos de la mansión se libró una batalla épica entre la luz y la oscuridad, donde los golpes, la sangre y el fuego iluminaban el camino hacia un destino esperanzador. En el clímax de la batalla, Javier golpeó duramente a la líder de la secta, cuyos ojos ardían con una furia incontrolable mientras luchaba por mantener su dominio sobre la secta. Con cada golpe lanzado, Javier se acercaba un paso más hacia la victoria. Su templanza era inquebrantable como un escudo contra una espada mellada. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, surgió una traición inesperada que amenazó con cambiar el rumbo de la batalla. Uno de los aliados de Javier, un miembro transexual de la secta que había prometido su lealtad a su causa, se volvió en su contra, revelando su verdadera naturaleza como un fiel a la secta para sabotear su misión. La traición sacudió los cimientos de la lucha, sembrando la desconfianza y la discordia entre los aliados de Javier. En un giro inesperado, se vio obligado a enfrentarse no solo a la oscuridad que lo rodeaba, sino también a aquellos en quienes confiaba, cuya lealtad había sido corrompida por la influencia de la puta secta. A pesar de la traición y la adversidad, Javier se negó a rendirse, su coraje ardía como una llama en la pipa de un indio. Con cada puñetazo y con cada patada se acercaba un paso más hacia la victoria. Su lucha era inquebrantable como un iceberg. En un último enfrentamiento épico, Javier finalmente logró derrotar a la líder de la secta, rompiéndole un jarrón en la cabeza. Sus gritos de furia resonaron en las paredes de la mansión, mientras su poder oscuro se desvanecía en la nada. Con su caída, la oscuridad que había envuelto la mansión comenzó a disiparse, revelando la luz que había estado oculta durante tanto tiempo. La batalla había sido ganada. Con la secta derrotada y la oscuridad dispersa, Javier se dispuso a reconstruir lo que había sido destruido y a redimir a aquellos que habían sido consumidos por la sombra. Sabía que el camino hacia sería largo y difícil, pero estaba decidido a enfrentar cualquier desafío, sabiendo que sus actos habían sido terribles, recordando el asesinato de su amigo Daniel. Con la líder de la secta derrotada y la oscuridad eliminada, la mansión se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de los suspiros de alivio y la tensión que aún vibraba en el aire. Javier, exhausto pero triunfante, contemplaba los escombros humeantes que una vez fueron el santuario de la oscuridad, preguntándose qué nuevo amanecer traería consigo.
Pero la calma que siguió a la tormenta no duró mucho. En la oscuridad de la noche, mientras los últimos vestigios de la luna se desvanecían en el horizonte, surgía una nueva amenaza, una sombra que acechaba en los rincones más oscuros de la mansión, esperando su oportunidad para reclamar lo que la oscuridad había perdido. En medio de la noche, mientras Javier y sus aliados celebraban su victoria en los salones ahora desiertos de la mansión, un nuevo peligro se alzaba desde las profundidades. Los seguidores más fanáticos de la secta, aquellos que habían jurado lealtad eterna a su líder caída, se reunieron en secreto, tramando su venganza contra aquellos que habían osado desafiar su dominio. En un acto de rabia y furia, los seguidores renegados lanzaron un ataque sorpresa contra Javier y sus aliados, desatando el caos y la destrucción en la mansión una vez más. La batalla que siguió fue feroz y brutal, con cada lado luchando con una fiereza salvaje por la supremacía sobre los escombros de lo que una vez fue su santuario. En medio del caos y la confusión, Javier se encontró solo, enfrentándose a los fieles que una vez había adorado con valentía. Pero esta vez no luchaba solo. Con el apoyo de sus aliados y el fuego de las antorchas, se enfrentó a sus enemigos con una fuerza que solo puede provenir de aquellos que han conocido la oscuridad y han emergido de ella más fuertes que nunca. La batalla fue larga y sangrienta, con cada bando sufriendo pérdidas devastadoras en el camino hacia la victoria. Muchos perecieron, pero al final fue Javier quien emergió triunfante, con una barra de hierro manchada de sangre en sus manos, mientras contemplaba los escombros de lo que una vez fue la mansión de la oscuridad. Con la amenaza de la secta finalmente derrotada, Javier se dispuso a reconstruir lo que había sido destruido y a restaurar la paz y la tranquilidad que habían sido arrebatadas por la secta. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, sabiendo que la noche había sido larga y llena de peligros. Pero al final, la maldita secta había sido destruida para siempre y no volvería a causar daño a nadie. En los días posteriores a la batalla final, la mansión yacía en ruinas, un recordatorio sombrío de los horrores que habían tenido lugar entre sus muros. Javier y sus aliados trabajaron incansablemente para reconstruir lo que habían perdido, pero las cicatrices de la guerra no se borrarían fácilmente. Sin embargo, entre los escombros y la desolación, la esperanza comenzó a florecer una vez más. Mientras la vida regresaba lentamente a la mansión, Javier se embarcó en una búsqueda de redención, decidido a encontrar la verdad detrás de los oscuros secretos que habían alimentado la oscuridad que había consumido su alma. Con cada pista que descubría y cada misterio que desenterraba, se acercaba un paso más hacia la verdad que tanto ansiaba. Finalmente, en una sala olvidada en lo más profundo de la mansión, Javier encontró la clave que había estado buscando. Entre los escombros y el polvo, descubrió un antiguo diario perteneciente a uno de los fundadores de la secta, cuyas palabras arrojaron luz sobre los secretos más oscuros de su pasado. El diario hablaba de un pacto ancestral sellado con el mismísimo diablo, un pacto que había dado origen a la secta y había alimentado su poder durante siglos. Javier leyó con horror, mientras las revelaciones se desplegaban ante él, revelando la verdadera naturaleza de la oscuridad que había consumido su alma y el precio sangriento que había sido pagado en nombre de su gloria. Pero lo más impactante de todo fue la verdad final revelada en las páginas del diario. Entre las líneas escritas con una mano temblorosa y manchada de sangre, se revelaba el secreto más oscuro de todos: la verdadera identidad de la líder de la secta. Con el corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y horror, Javier leyó el nombre grabado en las páginas del diario, un nombre que lo dejó sin aliento y sacudió los cimientos de su mundo. La líder de la secta no era otra que su propia madre, cuyo destino había sido sellado mucho antes de que él naciera.
En un giro de los acontecimientos que desafió toda comprensión, Javier se enfrentó a la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. La mujer que había sido su guía y mentor, la que lo había criado con amor y cuidado, era la misma que había sido corrompida por la oscuridad y había desatado el caos y la destrucción en su camino. Con el corazón roto, Javier se enfrentó a su madre, cuyos ojos ardían con una mezcla de remordimiento y serenidad. En un momento de claridad y redención, ella confesó sus pecados y suplicó el perdón de su hijo por los horrores que había infligido en nombre de la oscuridad. Con lágrimas en los ojos y el peso del mundo sobre sus hombros, Javier perdonó a su madre, sabiendo que el perdón era el primer paso hacia la sanación y la redención. A medida que el sol se alzaba en el horizonte y la oscuridad se desvanecía en la luz de un nuevo día, Javier se dispuso a enfrentar su futuro con incertidumbre, sabiendo que la verdad había sido revelada, y ese secreto era un peso que ambos deberían llevar hasta la tumba. Fin.